Hola, muy buenas a todos. He decidido reseñar este libro porque algunas personas me pidieron reseña de esta colección de terror de la editorial Martínez Roca. Estas son antologías de cuentos de terror y como toda antología, algunos cuentos me gustaron más que otros y la verdad, para no hacer el video eterno, voy a hablar de los 5 cuentos que más me gustaron a mí. El libro trae también un par de ensayos sobre terror, algunos poemas. Y yo sé que estos libros son difíciles de conseguir en físico, así que voy a dejar un link para que puedan ir a la página y lo puedan leer, aunque sea en formato digital. Voy a usar este papel negro porque se me hace ideal para ilustrar historias de terror, y también voy a pintar con estos lápices a los que les tengo mucho cariño porque fueron los primeros lápices profesionales que tuve y que compré con mi primer sueldo de mi primer trabajo. Bueno, el primer relato que voy a comentar es La familia feliz de Melissa Hall y Douglas Pinter. Trata sobre un hombre llamado Walter que está absolutamente obsesionado con las maniquíes. Le encanta ir al centro comercial, a observarlas ahí en sus vitrinas, y de algún modo él piensa que está destinado a sacarlas de la soledad y sufrimiento que él siente que están padeciendo. La historia, sin embargo, nos presenta a Walter como un hombre entre comillas exitoso, tiene una familia feliz, de ahí el título del cuento, tiene 2 hijos, un buen trabajo, trabaja como abogado, tiene mucho dinero, tiene un Mercedes, etc. Entonces, a medida que ves el comportamiento de Walter en el centro comercial mientras se la pasa acosando a las maniquíes, te das cuenta que hay algo muy raro en él, a pesar de esa vida exitosa que él dice que tiene y de la que presume constantemente. Me gustó mucho, no solo por el final desagradable que tiene, sino porque tiene una visión bastante triste de lo que se considera exitoso en una persona, mientras la persona psicológicamente puede estar completamente desequilibrada y enferma. Obviamente al final nos damos cuenta de que no todo en la vida de Walter es como él lo ve. Me encantó y fue mi primera historia favorita del libro. El siguiente cuento se llama El concurso y esta historia ocurre en una zona desértica, un lugar donde supuestamente nunca ocurre nada interesante. Un hombre viaja allí porque quiere invitar a un amigo a que participe en un concurso para deletrear palabras, que era un tipo que siempre ganaba todos los concursos de deletreo, que tenía mucho talento y bueno, quieren comprobar si sigue teniendo ese talento. Hay mucha expectación con el concurso porque hay muchos fanáticos de todo el mundo, hay grandes apuestas con mucho dinero en juego, etc. Y además hay una nueva participante que es una niña muy joven, muy talentosa y que es la favorita del público actualmente. Entonces va a ser como una batalla entre estas dos personas de talento. Llega el día del concurso, que se desarrolla en una carpa de circo ahí en medio del desierto, y hasta ahí todo muy normal, hasta que te das cuenta de lo que en realidad está ocurriendo. Lo que están deletreando son nombres demoníacos. Bueno, ya desde ahí en adelante ustedes se imaginarán cómo va cambiando todo, cómo cambia el escenario de lo que parecía ser un simple concurso de deletreo. La siguiente historia se llama Pecadores y acá los protagonistas son 2 niños de entre 12 a 15 años que viven en un pueblo más bien pequeño y aburrido. Y una noche van en bicicleta, van a una iglesia porque quieren hacer una broma. El mayor de ellos, David, es a quien se le ocurrió la broma porque no soporta que la gente siga creyendo en una divinidad, que siga yendo a la iglesia. Y lo que quiere hacer en realidad es demostrar que los fieles se equivocan. Y bueno, el hermano menor va más que nada como para acompañarlo. Y tienen que lograr tanto que no lo descubran como que la broma salga perfecta.
El final es aterrador, pero lo que más me llama la atención es que ambas partes, tanto los fieles como David, tenían razón en lo que creían y se justifican uno al otro. Es que ni siquiera sé cómo explicarlo. Es brillante. Tanto la gente que creía, que tenía fe, como David, que no la tiene, tenían razón en lo que creían. Me pareció genial. Es una muy buena historia también. La siguiente historia se llama Esos Snai Calvos y leí que el autor se inspiró en unas personas que conoció que tenían la apariencia de lo que él llama los Snai para escribir este cuento. Trata sobre un niño cuya madre acaba de fallecer de una enfermedad. El niño se llama Darren y su padre lo lleva a vivir por un tiempo con sus abuelos que viven en el bosque, que son personas bastante extrañas. Son hostiles con él, no lo dejan hacer nada en la casa sin supervisión. La abuela le da a beber unos brebajes bien raros. El abuelo se pasa leyendo unos libros con símbolos extraños y cosas así. Un día Darren ve aparecer desde el bosque un joven con una apariencia bastante extraña. Tiene el color de piel de un tono gris, medio blanquecino, tiene unos pocos mechones de pelo en la cabeza, tiene una apariencia frágil, parece como que estuviera enfermo. Y después se entera que es un Snai. Esta es la impresión que le da, miren, se los voy a leer. Descubrí que me da un poco de miedo. Quizá fuese su forma de mirarme, como si no hubiera ningún cerebro oculto detrás de aquellas pupilas descoloridas. O quizá fue el olor. Entonces no lo comprendí, pero ahora creo que aquel olor tan extraño debía emanar de él. Era como el olor de la tierra. Ese olor tan extraño a las cosas que han estado vivas y ya no lo están. Me hizo pensar en el olor de las ardillas y las hojas podridas mezclado con el olor de las cosas que jamás podrían vivir, como el agua y las piedras. Bueno, acá voy a hacer un spoiler, así que si quieren leer el cuento y no quieren que se los arruine, pueden detener acá el video. Y es que lo que sigue es impresionante. Lo que pasa es que un día Darren ve al abuelo golpear al Snai tan salvajemente, de una forma tan brutal, que obviamente piensa que lo mató. Y a la par el abuelo parece sentirse mucho mejor que nunca. Pasan unos días y Darren vuelve a ver al Snai, pero como si nada, es decir, no tiene heridas, no tiene ni rastros de la paliza, o sea, nada. Y el abuelo revela el secreto en este texto, miren. Los Snai, dijo, tienes que darles tu dolor, tienes que darles tus problemas, no puedes hacerles daño, no puedes matarlos. Los Snai vuelven una y otra vez. Es decir, al final eran unos seres casi que remedios naturales andantes y tienes que hacerles daño para que se haga el efecto de que se mejore tu salud. Es bastante macabro y también al final te das cuenta de quién era quien más necesitaba a un Snai. Mi quinta historia favorita se llama Mata por mí y es de esos cuentos en donde hay un personaje insoportable que es nada menos que un niño, pero un niño completamente psicópata. Empieza por ser el típico hijo único mimado de una pareja a quien no se le puede negar nada, de lo contrario hace pataleta, pero en este caso todas las amenazas van dirigidas hacia hacerse daño a sí mismo. Por ejemplo, si pide algo y no se lo dan, amenaza con ir a tirarse delante de un auto, etc. Y es muy extremista e insoportable hasta que en un momento decide pedirle a sus padres, como el título lo dice, que maten por él. Es un cuento tremendo que me sorprendió por el gran nivel de manipulación que tiene el niño y por el final que me pareció bastante ingenioso.
Bueno, ya para finalizar el video voy a mencionar un cuento y un poema a quien les voy a dar, por así decir, mención honrosa. El cuento se llama El hombre más afortunado del mundo y me hace gracia que ya en el título tiene un spoiler. Trata sobre un veterano de la guerra de Vietnam que es experto matando gente y en uno de sus paseos se encuentra con una familia que vive al lado de un bosque y te mantiene tenso porque pasas constantemente de su mente, de que piensa cómo los va a asesinar, a lo que está pasando realmente, que son diálogos bastante educados que tiene con la familia, lo que me hizo mucha gracia. Y el poema que me llamó la atención más que nada por el tema es de Alan Rogers y se llama Declaración de amor de Prometeo al buitre, en donde se forma una especie de amor autodestructivo de parte de Prometeo al buitre, que lo devora una y otra vez. No podría decir que me gustó porque es algo extraño, pero sí me gustó esta parte. Dice: ven conmigo, devorador, con el amante que ha vuelto a ti. Sígueme por los pasillos de la luz, el amor y el dolor que son el mundo. Bueno, también me puse a ver algunas opiniones de otras personas que habían leído el libro y que indicaron cuáles eran sus cuentos favoritos y no coincidí con nadie, pero aún así me gustaron mucho estos cuentos y el libro en general, así que lo recomiendo. Y bueno, hasta acá el video. Muchas gracias por acompañarme en otro video y nos vemos en otra oportunidad. Chao, que estén muy bien.